Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Ya, buenas tardes. Vayan ingresando al aula virtual y ahorita arrancamos. Bien, lo último que hicimos fue, estábamos viendo, a ver, qué era temperatura, ¿no? Temperatura y las unidades de temperatura, grados Celsius, Kelvin, Rankine. Y habíamos hecho un problemita de temperatura, de conversión de unidades. Ya, ahora vamos a continuar. O sea, ya vimos una variable en este caso, la temperatura, y también se definió qué era la presión. Vamos a hacer un problemita de presión para que no sea muy teórico esto. Ya, entonces hacemos un problema de presión. Voy a compartir pantalla para que veamos este tema de la presión. Bien, ¿se ve la pantalla, jóvenes? Sí, se ve, ingeniero. Perfecto. Entonces arrancamos con este problemita y luego continuamos con la parte teórica. Ya. Aquí tengo un problema que dice lo siguiente. Vapor de agua está contenida en un dispositivo vertical de cilindro y émbolo. Ya. Dice después que entre ellos no hay fricción. O sea, es un émbolo o pistón muy bien lubricado. El émbolo tiene una masa de 4 kilogramos. Si la masa es 4 kilogramos, por física 1, eso se multiplica, pues, ¿no? El peso es masa por gravedad. Entonces, multiplicando por la gravedad y luego convirtiendo, eso no va a dar, el peso es 4 kilogramos fuerza. O sea que si la masa es 4 kilogramos, eso implica que el peso es 4 kilogramos fuerza. No, recordemos que el peso se define con la masa por la gravedad. Estos 4 kilogramos hay que multiplicarlo por la gravedad y ya tenemos en Newton. Y los newtons se transforman a kilogramos fuerza y salen 4 kilogramos fuerza. Y un área de sección transversal de 35 centímetros al cuadrado. Ya, entonces, ya. Y dice que hay un resorte comprimido sobre el émbolo. Este resorte ejerce una fuerza de 60 newton. Ya. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, calcule la presión del cilindro. Bien. Y aquí como dato, da como dato un sistemita así, ¿no? Un cilindro y pistón con su resorte. Ahí está indicando que el área es 35 centímetros cuadrados, ¿ya? Y la presión atmosférica 95 kilopascales, indica que el peso del pistón 4 kilogramos fuerza, y ahí se muestra el resorte. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos resolviendo este problema. Lo que el problema pide en realidad es la presión inicial del sistema, porque esto es una parte inicial de un problema. ¿Ya? O sea, claro que, por ejemplo, en otro problema más adelante no va a decir, se calienta el vapor muy lentamente hasta que el pistón se desplace 10 centímetros. Entonces nos dará otro estado termodinámico. ¿Ya? Pero bueno, en este caso no da solamente el estado inicial y solamente se quiere averiguar la presión del sistema. ¿Ya? Entonces calculamos esa presión inicial del sistema, ¿ya? Hacemos un diagrama de cuerpo libre en el pistón. Entonces, en este pistón va a estar actuando, por un lado, la presión atmosférica, cuyo valor es 95 kilopascales. Va a estar actuando la presión del resorte, porque el problema dice que la fuerza del resorte es 60 newton sobre el pistón. Y va a estar actuando la presión del pistón, porque este pistón
tiene una masa de 4 kilogramos, y su peso sería 4 kilogramos fuerza. Ya, entonces, arriba hay 3 presiones, la presión atmosférica, la presión del resorte y la presión debido al peso del pistón. Y esas presiones de oposición va a ser igual a la presión del sistema, esta presión que está con color verde. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la presión inicial. Esa presión 1 es igual a la suma de las 3. ¿Ya? Eso anotamos como una ecuación, entonces decimos la presión inicial es igual a la presión atmosférica más la presión del resorte más la presión del pistón. Ahora, habíamos definido en clases anteriores que la presión se define como fuerza sobre área. Ya, pero la presión atmosférica es dato, si no hace falta hacer nada, vale 95 kilopascales. La presión de resorte sería fuerza de resorte sobre el área. La presión del pistón sería el peso del pistón sobre el área. Entonces, vamos acá desglosando, ¿ya? Lo que se dijo hace un momento, presión de resorte, fuerza de resorte sobre el área, la presión del pistón, la fuerza del pistón o el peso del pistón sobre el área. Bien, entonces ahora vamos reemplazando los respectivos valores. Aquí me colaboran con los cálculos. La presión atmosférica vale 95 kilopascales. O sea, ese es un dato. ¿Dónde está? Aquí está como dato. 95 kilopascales. Entonces, kilo es un prefijo cuyo valor es 10 a la 3. ¿Ya? 10 a la 3. Aquí yo le estaba pelando, le estaba poniendo 10 a la sexta. En realidad es 10 a la 3 porque es un prefijo físico. ¿Ya? Luego se reemplaza la fuerza de resorte, nos fijamos arriba, dice, un resorte comprimido sobre el émbolo ejerce una fuerza de 60 y el área es 35. Ya, vamos bajando. Entonces la fuerza de resorte es 60, el área 35. Claro, esto hay que llevarlo a pascales, ¿no? Y recordemos que un pascal es un newton metro cuadrado. Por tanto, estos centímetros cuadrados lo llevo a metros cuadrados. Decimos un metro es igual a 100 centímetros, todo al cuadrado, ya, para que centímetro cuadrado con este se vaya y me quede newton metro cuadrado, que es un pascal. Ya con esto estaría uniforme. Y el peso del pistón, como la masa es 4 kilogramos, eso implica que el peso es 4 kilogramos fuerza, ¿ya? Sobre el área que es 35 centímetros cuadrados. Nuevamente lo convertimos los centímetros cuadrados a metro cuadrado, ¿ya? Un metro igual a 100 centímetros, todo al cuadrado. Se va a simplificar centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y me va a quedar kilogramos fuerza por metro cuadrado. Entonces decimos que un kilogramo fuerza equivale a 9,81 newton. Este kilogramo fuerza con este se va a simplificar y me va a quedar newton metro cuadrado, y este pascal es también newton metro cuadrado, ¿ya? Entonces, a ver, hagan los cálculos, saquen su calculator y díganme cuánto sale esta presión del sistema, qué es lo que pide el problema. ¿Ya? Entonces, saquen su máquina y me dictan cuánto vale esa presión. A ver, vayan calculando, yo los espero. Vayan calculando, yo los espero. Tenemos 56 participantes. Creo que de 100, por lo menos tenemos más de la mitad. Un buen número. Ingeniero, ¿en fracciones se lo dictamos o...? Sí, en fracciones. Sale en fracciones nomás. ¿Cuánto sale? 86.000, bueno, 863.480 entre 7. No, dígame en decimales. Sáquenle decimales, por favor. Sáquenme decimales. Ya. 12, 33, 54,28. 12, a ver de nuevo.
12, 33, 54.28, 57. ¿Está bien así? ¿Está bien Sí, así? salió. Sí. O sea que sale 1.233.354.28. A ver, ¿qué dicen los demás? Solo Sí, son los tres. ¿Cómo? Sí, está bien, ¿Está ingeniero. bien? sí, está bien. Sale así, Sí, ingeniero. está bien. Perfecto. Ingeniero. Sí. Solo Hay son un 3 tres, por demás. ingeniero. A ver, no sé, ustedes tienen la palabra, jóvenes. Ah, sí, hay un 3 por demás. Perfecto. Ya, ya entré. Ya, ahora está bien entonces, 123.000, ya. Entonces, esto por si Y acaso, ahora sí. ya. Ahora, lo siguiente. Newton metro cuadrado es Pascal. Entonces, todo esto nos va a salir en Pascal. Voy a anotar acá, sí. Pascal. Ya, pero normalmente, bueno, yo le voy a dar la respuesta, voy a darle problemas con respuesta. Y claro que no va a estar en Pascal, porque esto es una cantidad grande. Hay que llevarlo a kilo Pascal. Y como es para llevarlo a kilo, la coma se recorre 3 lugares, ¿ya? Entonces esta coma tengo que recorrerla 3 lugares. Salto al 4, el 5, el 3. Entonces si yo voy 3 lugares, esto se convierte en kilopascales. Entonces lo expresamos en kilopascales, ¿ya? Entonces acá agarro, le pongo la coma aquí, ¿ya? Y acá le borro un poquito de decimales. Ahí, digamos, y le pongo kilo. Ya está. O sea, que lo que he hecho, he recorrido la coma 3 lugares, ¿ya? Y al recorrer eso es un prefijo K, que vale 1000. Ahora, si fuera un número más grande esto, yo recorría 6 lugares para que sea mega. Ya, entonces, estos 123.3 kilopascales, pasa que en la tabla que van a conseguirse para la próxima clase, si está en kilopascales, no está en pascales porque serían valores muy grandes para las presiones. Entonces, por ejemplo, los valores tabulados en la tabla que se van a conseguir, o que hay en el Juno, por ejemplo, le he mandado yo ahí a la nube de la Gabriel, el libro, el Juno Sengel, tiene su propia tabla ahí, lo pueden imprimir para que no estén entrando cada rato, digamos, la tabla de vapor de agua en kilopascales. Ya, entonces, eso vamos a ocupar la próxima clase, ¿ya? Bien, entonces el problema está resuelto. El problema pide la presión del sistema y esa es la presión del sistema. 123,3 kilopascales. ¿Ya? Ya está entonces resuelto el problema. Y repito, no se trabaja en pascal, se trabaja en kilopascales. Cuando estemos buscando aquí la entalpía, la energía interna, vamos a tener que entrar a la tabla y en la tabla está en kilopascales. ¿Ya? O si no, si son valores muy grandes, presiones altas, están en megapascales. Sobre todo en la tabla de vapor recalentado, se trabaja mucho con megapascales. Bien, entonces esta sería la presión del sistema, ¿ya? Y el problema está concluido. Bien, voy a dejar de compartir pantalla por si tienen alguna pregunta sobre este problema y luego seguir avanzando. ¿Tienen alguna pregunta? Solamente hemos calculado la presión inicial del sistema. Si aquí no hubo calentamiento, no hubo enfriamiento para que cambie de estado, digamos, cambien las variables. ¿Ya? Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No hay pregunta. Tenemos 58 participantes. Póngale su nombre completo, ya, o sea, nombre y apellido, porque acá por ahí hay Gina, dice, ¿quién será Gina, digamos? ¿Cuál será su apellido? Hay aquí, por aquí un Redmi, ¿qué es Redmi, digamos? Ya tiene falta Redmi, tiene que poner su nombre y un apellido. Mejor, apellido paterno, ¿sí? Mucho mejor. ¿Ya? Eso como una recomendación. Bien. No sé si hay alguna pregunta
Si no hay preguntas, pasamos nomás a seguir avanzando. ¿No hay preguntas? Ya, entonces se ve que es un problema relativamente sencillo, ¿no? Pero en un problema, por ejemplo, en un primer parcial, como en este caso, ¿ya? Como en este caso, en un primer parcial, este problema me puede servir a mí para hacer un problema tipo parcial. Yo acá le puedo agregar, ¿no? Se calienta muy lentamente el vapor y la temperatura aumenta, qué sé yo, hasta 210. Calcule la cantidad de calor, la cantidad de trabajo. Entonces, pero bueno, lo primero que hay que hacer, pues, es determinar la presión inicial del sistema. Esto hay que hacer. Definir la presión inicial. ¿Ya? Para poder plantear, para poder resolver el problema. Porque si esto no lo calculan, todo lo que hagan está mal. Todo lo que hagan está mal, va a estar mal. Entonces, pero primero siempre hay que definir las variables. Variables del estado inicial. ¿Qué sé yo? Variables. Presión, temperatura, volumen específico, la masa y el volumen. Y después ya definir también el estado final, ¿no? La presión final, temperatura final, volumen específico final. Y a veces no se puede determinar eso, se lo determina por tanteo, por prueba y error, por prueba y error. Ya eso depende del problema. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, solamente hemos calculado la presión inicial del sistema, pero con esto nos va a permitir, por ejemplo, definir el estado 1 y luego ya definir el estado 2, calcular calor, calcular trabajo, que es lo que vamos a hacer más adelante. Bien, ¿alguna pregunta antes de continuar? Ya, por si acaso, ya le dije yo en otras clases anteriores, de que podemos trabajar en cualquier unidad y eso no debe ser un obstáculo, no debe ser un problema. Por ejemplo, acá ya metí 1 kilopascales con kilogramos fuerza y sobre la marcha se hizo la conversión. También se puede trabajar en unidades inglesas, pero no debe haber problema porque ustedes tienen que tener una tabla de conversiones. Por ejemplo, en el Juno está la tabla de conversiones. Busquen el libro que está en la nube, que está en nuestra plataforma. Vuelcan la primera tapa y ahí se encuentran las diferentes unidades, las transformaciones más utilizadas para esta materia. Eso lo pueden imprimir para que lo tengan a mano, para resolver problemas. O sea, lo bajan y lo imprimen. Son 2 hojitas. Y ahí le van agregando todas las conversiones que vamos ocupando cuando estemos haciendo problemas. Bien, ¿alguien levantó la mano por ahí? ¿Tiene alguna pregunta? Ingeniero, Dígame, baby, Andrea. pregunta, buenas tardes, disculpe. Dígame, A baby. mí me salió el resultado 95-22-3. Ah, ya le salió otra respuesta. A ver, pero veamos. ¿Qué dicen los demás? Aquí, digamos, es importante. ¿Está bien ese cálculo, jóvenes? ¿Está bien ese cálculo? Sí, está bien. Ya, en realidad, digamos, este es un problema que yo Sí. sacado de la Biblia, es de los propuestos. Sí, sí. Entonces, en la Biblia dice 123.4, o sea, quiere decir que lo hemos resuelto bien. ¿Ya? Entonces, Pues no multiplicó los 100 al cuadrado. ¿perdón? Por ahí no multiplicó los 100 que son al cuadrado, digo. Claro, de repente algo no toma en cuenta, ¿no? Porque según la Biblia, esta respuesta es correcta, digamos, ¿no? Está bien. Sí, porque eso sale ¿Ya? dinero. También calculan los paréntesis. Claro, hay que tomar en cuenta los paréntesis. Los signos de agrupación es muy importante. Bien, entonces vamos a seguir, continuando. Bueno, esto está con, Pascal es con mayúsculas, ya. Aquí igual, le estaba pelando. Ya, vamos continuando, entonces. Ya hemos hecho un problemita, por lo menos para distraernos. Ahora vamos a recordar otra variable intensiva, que es el volumen específico. Ya, entonces, ya. Denme un minutito. Lo voy a poner abajo.
Ya. Entonces, ¿cómo se define el volumen específico? Se define como volumen sobre masa. Todo lo que sea específico en esta materia es con letra minúscula. Ya he puesto acá una B minúscula, ¿ven? En cambio, esta es mayúscula. Cuando es minúscula es volumen específico. Entonces se define como el volumen total sobre la masa. Ahora, hay otra definición alternativa a esta, porque si se acuerdan, por ejemplo, si yo divido esto entre el volumen y esto abajo lo divido entre el volumen con volumen se va a simplificar y la masa sobre volumen es densidad. Entonces, el volumen específico es 1 sobre densidad. O sea, una definición alternativa dice que el volumen específico es el recíproco o la inversa de la densidad. ¿Ya? Eso está anotado aquí abajo. ¿Ya? Además, ve, aquí está. Se define como el recíproco o la inversa de la densidad. ¿Qué unidades vamos a ocupar para hacer problema? Más vamos a utilizar metro cúbico sobre kilogramo. De vez en cuando, pie cúbico sobre libra. De vez en cuando, centímetros cúbicos sobre gramo. O bien, litros sobre gramo. ¿Ya? Son las unidades que más se ocupan de volumen específico. Bien, continuando. Clases de variables o propiedades termodinámicas. Bueno, hay dos clases. Esto recordando un poco lo de fisicoquímica. Las variables intensivas y las variables extensivas. ¿Ya? ¿Cuáles son las intensivas? Son aquellas que no dependen de la cantidad de materia o masa. Por ejemplo, la presión, la temperatura, el volumen, la densidad, que son variables que ya hemos visto, ya hemos definido. Y hay otras variables que todavía no se ha definido, pero que se va a definir más adelante, como por ejemplo el título calidad, la humedad, la energía interna específica, la entalpía específica, la entropía específica. ¿Ya? Ya. Esas son las variables intensivas, que no dependen de la cantidad de materia o masa. ¿Y las extensivas, cuáles son? Las que dependen de la cantidad de materia o masa. Por ejemplo, una variable extensiva sería el volumen, ¿ya? Sería la masa y el peso, ¿ya? Entonces, cuando estemos resolviendo problemas, básicamente los problemas en termodinámica, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es determinar variables intensivas y extensivas, iniciales y finales. Entonces, por ejemplo, si ustedes logran determinar las variables intensivas y extensivas, tanto inicial como final, cualquier problema van a poder resolver. Porque con eso se calcula cantidad de calor, se calcula cantidad de trabajo, pero eso se calcula conociendo esas variables. Ahora, a veces esas variables intensivas o extensivas están en función del calor y del trabajo. Entonces uno plantea una ecuación y con unos datos que uno tiene adicionales, uno puede encontrar tanteando, haciendo prueba y error. Ya, pero son casos extremos, pero hay problemas así, donde las variables intensivas, ya sea inicial o final, no se pueden calcular, pero está en función del calor, en función del trabajo, se plantea una ecuación. Esa sería una ecuación con, digamos, con 3 incógnitas, plantean otra ecuación y la tabla viene a ser, la tabla que van a fotocopiar o que van a sacar del Juno es otra ecuación. Entonces hay que resolver eso por prueba y error, ¿ya? Ya haremos un problema de ese tipo más adelante, donde intervengan variables intensivas, extensivas, ¿ya? Y podamos calcularlo tomando en cuenta calor y trabajo. Ya, esas serían entonces las variables, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta en la mayoría de los problemas. Vamos recordando, vamos viendo a qué se llama sustancia pura. Ya, una sustancia pura es aquella que tiene composición química homogénea e invariable. Es decir, puede estar en más de una fase, pero en todas ellas tiene la misma composición química. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, porque el agua como estado líquido, su composición química es H2O. En estado gaseoso o vapor, H2O. En estado sólido, su composición química, H2O. Entonces el agua es una sustancia pura. O sea, es pura porque
se mantiene la composición química en todas las fases. No, no es pura porque no esté sucia, digamos, no, no tiene nada que ver con suciedad, que es pura porque su composición química se mantiene, tanto en sólido, líquido, como vapor. Bien. Vamos viendo a qué se llama fase. Se define como una cantidad de materia que es totalmente homogénea. Bien. Vamos complementando. El agua tiene 5 fases. Bien, a ver, dícteme. Yo comienzo, digamos, fase líquida. Ya. Dícteme otro, ustedes jóvenes. Sólida. Ya, ahorita vamos anotando. Un ratito acá. Un ratito. Entonces, fase líquida. Fase líquida. Bien, ahora me van a dictar, me dictaron sólida. La otra. Sólida. Gaseosa. Gaseosa. Ya. Gaseosa o gas, digamos, ¿no? Bien, faltan 2. La líquida todos conocemos porque nosotros tomamos refresco de agua líquida. O sea, el agua puede estar en estado líquido. Agua de grifo, digamos, ¿sí? Sólido, hielo, ¿sí? Para refrescar, para que se mantenga frío, le echamos hielo, ¿ya? Gaseosa, lo que sale, digamos, de la caldera, del pico de la caldera o de la olla. Cuando ponemos agua a hervir, sale vapor, sale gas. Son estas 3 fases son las que se ven a simple vista. Ahora, dícteme otras, hay 2 más. La otra. Faltan 2 más. Plasma. Plasma. Ya, pero cuando estemos hablando de plasma, no se estén fijando, o sea, esto no es sangre, digamos, porque está de moda ahorita, ¿no? La cuestión de que... Vaporización. Ya, un ratito, ya. O sea, plasma no se refiere a lo que piden, digamos, a lo que están pidiendo sangre, ¿no? Para poder sobrevivir esta pandemia, ¿ya? Entonces, el plasma es vapor de agua, nada más que a altísimas temperaturas. Es, por ejemplo, lo que sale de los volcanes. Agua a temperatura de 10.000 grados, 10.000, 15.000 grados. Por ejemplo, no se puede conseguir plasma en un caldero, porque si lo calentamos a 10.000, el caldero se derrite, porque está formado de acero. Y el acero se funde a unos 2.000 y pico grados, dependiendo del grado de carbono, de la cantidad de carbono. Entonces, este plasma es vapor de agua, nada más que a altísimas temperaturas, 10.000 grados. Hay unos volcanes. Ya. La otra fase del agua, alguien me dijo vapores, creo me dijo. ¿Cuál sería la otra fase del agua? La última. ¿Alguien me puede decir cuál es? No le di tarea a esto, o le di tarea, jóvenes, no me acuerdo. Nos dijo que definamos fase, nada más, Perfecto, o sea, pero no dentro de la tarea. no fueron más allá. Ya voy a dejar de compartir porque cada vez me está apareciendo una pantalla color naranja. Ahora sí, comparto de nuevo. Ahora sí. Ya, la otra fase es la siguiente. Hielo cuántico. Hielo cuántico. Ya.
hielo cuántico es agua en estado sólido, nada más que a temperaturas bajísimas. Agua en estado sólido cerca al cero absoluto, ¿no? En realidad, digamos, cerca a menos 273, ¿ya? De ahí no pasa así, no tiene que ser un poquito mayor, porque un poquito mayor que la temperatura del cero absoluto, ¿ya? Entonces, hielo cuántico es agua en estado sólido a bajísimas temperaturas, ¿no? Y hielo a menos 200, 250 grados, ¿ya? Y eso se consigue solamente en laboratorio. Bien, entonces ya hemos visto qué fase. Son las 5 fases del agua. Equilibrio de fase. Antes de ver equilibrio de fase, vamos a ver a qué se llama temperatura de saturación. La temperatura de saturación no es nada más que la temperatura a la cual se produce la vaporización. Por ejemplo, el agua a nivel del mar, si nos vamos a Chile, donde la presión es 1,033, ahí el agua hierve a 100 grados Celsius. Esos 100 vienen a ser la TS. En cambio, en Santa Cruz, la presión no vale 1,033. Aquí vale 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, a esta presión de 1 kilogramo fuerza, la TS no es 100 grados. Y eso ustedes lo han visto en laboratorio de química general. ¿A qué temperatura hierve el agua en el laboratorio de química? ¿Se acuerdan? Seguramente han hecho informes sobre eso. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué temperatura hierve el agua en el laboratorio de química? Pero, depende la altitud, por ¿no? eso, el En laboratorio. Santa Cruz, creo que era 98, ¿puede ser? Así es, 98, no, por ahí está, 97.9, está en 98. Así, esa es la temperatura a la cual el agua vaporiza en Santa Cruz, ¿ya? O sea que la TS en Santa Cruz es 98 grados Celsius. Y en La Paz, la TS es otra, ¿ya? Porque allá la presión es menor, no es 1 allá. Allá más o menos la presión es 0,67 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. O sea que allá están casi en un vacío relativo, ¿ya? Es 0,67 la presión de saturación, perdón, la presión, digamos, ambiente allá, ¿ya? Entonces allá el agua no hierve a 98, hierve a una temperatura menor. Allá está hirviendo el agua más o menos a unos 86 grados. Entonces, ese dato de 86 grados, ¿de dónde lo sacan? Lo pueden sacar de la tabla que se van a conseguir para la próxima clase, tabla de vapor de agua, o lo pueden sacar de esta gráfica. Hay una gráfica presión versus temperatura. Aquí está. Esta es la grafiquita. Gráfica presión versus temperatura, ¿ya? Ya, entonces, aquí voy a anclar esto. Voy a desanclar. Ahora sí, para que se vea. En esta gráfica, ¿qué se muestra? Se muestra, por ejemplo, que a presión, esto es a nivel del mar, ¿ya? En Chile, ahí en la playa. 1,033 de presión, el agua hierve a 100, ¿ya? Ahora, si en Santa Cruz la presión no vale 1,030, vale un poquito menos, por aquí abajo, un poquito menos. Entonces nos vamos acá a esta línea de vaporización con color rojo, proyectamos en la abscisa 98 grados Celsius. La presión en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno, la presión es una presión de vacío relativo, 0,67. Al ojo por acá, presión de 0,67, intersectamos con la línea, proyectamos en la abscisa 86 grados, la TS. O sea que el agua hierve a 86. Si la presión en lugar de ser 1 sería 7, por acá digamos 7. 7. El agua hierve a 164. Ya, entonces, pero ese valor de 164, ustedes lo pueden sacar de la tabla que tiene que conseguirse
que tienen que imprimir, digamos, ahí del libro que he dejado en PDF, en el Yunus, ¿ya? Entonces, con esta gráfica nosotros vemos a qué presión o cuánto es la temperatura a la cual hierve el agua a una determinada presión. Repito, esto a nivel del mar, a presión de 1,033, el agua hierve a 100 grados, ¿no? Santa Cruz, que vale 1, hierve a 98. En La Paz, la presión 0,67 hierve a 86. O sea que mientras más va bajando la presión, la temperatura de vaporización también va bajando. Es casi una línea como esta, pero tiene un cierto grado de curvatura. ¿Ya? Bien. Tenemos 3 minutitos. A ver, por último vamos a ver la presión de saturación. Es aquella presión a la cual se produce la vaporización a una determinada temperatura. ¿Ya? Por ejemplo, el agua a una temperatura de 100 grados vaporiza a 1,033. O sea, para ver la PS, podemos ocupar esta misma gráfica. Porque, por decir, a temperatura de 100 grados, ¿a qué presión hierve? Ubicamos la temperatura, nos vamos hasta la gráfica, pum, la intersectamos y de ahí proyectamos en la ordenada la presión, la PS sería 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, cuando estemos resolviendo un problema más adelante y tengamos el dato de la presión, hay que sacar ya nomás la TS, el volumen específico del líquido, el volumen específico del vapor. Y si tenemos en el estado final una temperatura final igual con la temperatura final, entramos a tabla, sacamos la presión de saturación, sacamos el BL, el B sub B, la energía interna del líquido, energía interna del vapor, pues esos valores se sacan de tabla. ¿Ya? Bien, quedaremos hasta aquí. Voy a dejar de compartir pantalla para las preguntas. Tenemos 2 minutitos para las consultas. Antes que me pregunten, voy a mandar unos 2 o 3 ejercicios para que calculen sobre la presión, ¿ya? Donde haya pistón, donde haya peso del pistón, donde haya resorte, haya cierto volumen para que calculen, ¿ya? La presión de un sistema, ya sea inicial o presión final. Pero no va a entrar todavía cálculo de calor, de trabajo, nada de eso. Solamente ocupando la definición de presión. Voy a mandar esta noche una tareita para el día miércoles. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? Pueden activar su micrófono y me pueden preguntar, porque lo tengo silenciado todito. Ningún ingeniero, todo claro. Bien, Todo claro quedó. no hay preguntas entonces, porque ya, entonces hoy día no va a haber teoría, o sea, no va a haber un práctico de teoría, porque todavía no hemos cubierto, ¿sí? Porque nos falta todavía cubrir qué es líquido subenfriado, vapor recalentado, diagrama de Andreu, nos falta líquido subenfriado, punto crítico, punto triple, o sea, nos falta todavía para cubrir. Eso cubrimos el próximo. Y es importante que para la próxima tengan la tabla a la mano, ¿ya? La tabla de Yunus va a sirve, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta antes que me despida? Porque ya se va a cortar esto. Bien, no hay pregunta. Nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles.